Bueno, lo que les decía es que son dos proyectos que los encaré muy distinto, uno muy ateniéndome a cosas que fui aprendiendo y otras cosas que no, que digamos pifié mucho porque en general nos convocan a hacer proyectos más comerciales, que fue lo que hice mucho tiempo, y en este caso no fue así. Entonces, bueno, eso implicó pifiar también bastante. Entonces, primero quisiera que brevemente definamos, ¿no? Algo que tiene que ver con lo teórico, ¿no? ¿Qué es una marca social? ¿Sí? Para empezar, no se trata de una marca de un producto, no se trata de la marca de un servicio, se trata de una marca que lo que intenta es transmitir e idealmente convencer a otros acerca de una visión, una misión, una forma de encarar un objetivo que tiene que ver con mejorar algo de este mundo roto que tenemos. ¿Sí? Cualquier proyecto social tiene que ver con eso, pero cada uno tiene su singularidad. Entonces esto presenta una primera dificultad, porque si nosotros, que es lo que digamos, me pasó digamos, antes cuando con todo lo que yo había trabajado hasta el momento, si tenía que hacer la identidad de un producto, nosotros que nos basamos mucho en la imagen, bueno, tenemos el producto concreto, ¿sí? Imaginemos un celular. Bueno, tiene una pantalla tal, con una cámara de fotos de tantos megapíxeles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también el producto y ese diseño que lo podemos mostrar. Lo mismo con un servicio. Cuando uno diseña la identidad visual de, bueno, un servicio, aparece el cliente haciendo uso de ese servicio, sonriendo, feliz, ¿sí? Ni hablar, no sé, pienso en los bancos con esas fotos de familias felices, blancas, hegemónicas, bellas, etc. Bueno, toda la pavada que ya conocemos, pero acá es otra cosa. Acá lo que estamos hablando es transmitir valores, digamos, como una cuestión más abstracta. Entonces, para lo que estamos acostumbrados a trabajar con la imagen, trabajar con esa abstracción es una primer gran dificultad, que a mí se me presentó en este caso por primera vez. Y después hay otra cualidad muy importante, esto es más extenso pero no los quiero aburrir con lo teórico. Hay otra cosa también que es muy importante, que es que ya no es observar al destinatario como un cliente, un usuario o un consumidor, sino mirar a esa persona a la cual le vamos a hablar desde una dimensión humana, ética, desde lo individual, pero esa individualidad dentro de un contexto social. Entonces, lo que cambia es ese paradigma. Y tenemos que intentar convencer a esa persona, ¿sí? O poder encontrar, que me gusta más esa palabra, personas que se puedan sentir identificadas con esos valores, esas experiencias, la visión y la misión que estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos que esa persona se involucre con la marca, desde, digamos, atravesada emocionalmente, que esa persona empiece a interactuar con otras personas unidas en ese objetivo, lo que generamos es algo muy importante, que yo creo que es el capital más importante que puede tener una marca social, que es la comunidad. La comunidad no, digamos, está muy bastardeada por la publicidad, esta palabra. Pero para mí es un concepto hermoso el de comunidad. Entonces, ¿qué hace que una marca se diferencie? ¿Por qué presenta dificultades la marca social? Ni mayores ni menores, digamos, distintas a una marca comercial. Que otra de las cosas importantes es que el éxito de estas marcas no tienen que ver con la cantidad de personas, de clientes, usuarios o consumidores, porque ya no hay eso, ya no existe ese concepto. El éxito de una marca social tiene que ver con la fortaleza de los lazos que logramos generar. Y esa fortaleza tiene que ver con algo auténtico y con la sostenibilidad en el tiempo de ese lazo. Bien, voy a cortar un toque con lo teórico, ¿sí? Para empezar a hablar de cuestiones más prácticas, igual voy a volver a lo teórico. Bien, entonces, unos años atrás me contactaron un ingeniero civil, no, mecánico, Adán Levy, y Natalia Slachevsky,
antropóloga social que tenían entre manos este proyecto que es llevar la ingeniería a zonas del país de mucha vulnerabilidad. Puentes, filtros de agua potable, energías renovables. Bueno, llevar la ingeniería allí donde, bueno, no llega. Cuando me contactaron, lo que sucedió es que estábamos todos comenzando nuestros 30 años y en el caso de los tres, intentando llevar nuestra profesión hacia lo social. Entonces se generó ahí como un vínculo como casi automático. Pero eso no fue todo. Ahí verán, dice el secuestro. Esto es, esperen que voy a desconectar los comentarios, desactivar comentarios. Bien, disculpen, pero si no me confundo. Les cuento una pequeña anécdota. Tuvimos una primera reunión, me dijeron muy seriamente, mira, te vamos a llevar a nuestro búnker secreto. Digo, bueno, está bien. Me pasaron a buscar en un auto y literalmente me vendaron los ojos y me llevaron a recorrer, no sé durante cuánto tiempo, la ciudad hasta llegar al búnker. Me bajaron del auto vendado, caminé por un espacio que era como con árboles, con bosque. No voy a develar cuál es el lugar, obviamente, porque sigue siendo el búnker. Y eso fue alucinante porque, miren, ya el proyecto me había enamorado. Pero ese nivel de locura que tenían estos dos me terminó de enamorar. Yo les había dicho que no tenía tiempo para hacerlo y terminé siendo co-coordinador de la comunicación de esta organización durante varios años. Bueno, les quería contar esa anécdota que me divierte mucho, porque me acuerdo y me encanta. Bueno, ¿qué desafíos se me presentaron? Aparte de los que ya comenté anteriormente. Uno es que hasta el momento yo no conocía ingenieros, no tenía ningún tipo de vínculo con la ingeniería. El segundo es que una vez investigado qué es la ingeniería, hay muchas ramas que yo ni conocía. La ingeniería industrial yo creía que tenía que ver con las industrias y más o menos tiene que ver con eso, etc. Lo segundo es que si no tenía idea de lo que era la ingeniería, mucho menos la ingeniería social, que era algo que estaba no naciendo en ese momento, pero sí por lo pronto en nuestro país. Entonces, el objetivo tuvo que ver con poder transmitir desde el concepto y desde la idea todo lo que es la seriedad, lo riguroso de la ingeniería, pero atravesado por lo emocional, que tiene que ver con llevar eso a contextos de contextos marginales de verdad. Y lo último, ¿sí? No fue lo último, pero lo tercero que tengo ahí listado como un objetivo es que en el momento que nosotros tuvimos que empezar a desarrollar todo este proyecto y este programa de comunicación, que no solamente es el diseño de una identidad, porque es bastante más complejo, y un poco voy a hablar después, es que hasta el momento no tenían ni siquiera medio puente hecho. Entonces, de nuevo, ¿no? Esto, ¿cómo convencer a alguien si todavía no tenemos nada hecho? Realmente fue complicado. Y algo muy interesante del proyecto, que después lo voy a comentar más, es que no lo hizo un diseñador llamado Coco Cherela. Fue un trabajo totalmente interdisciplinario, pero no con otras personas ligadas a la comunicación, sino con un ingeniero y una antropóloga social. Y eso fue una experiencia muy alucinante para mí, porque, y bueno, después eso creo que tuvo mucho que ver en la eficacia de lo que hicimos, ¿sí? Lo primero que les voy a mostrar es cómo encaré el logo, ¿sí? Que, como todos sabemos, es la punta del iceberg de una identidad, pero me parece lindo para contar. Yo me obsesioné con este trabajo porque quería que ellos tuvieran la herramienta de la comunicación lo más afilada posible. Entonces boceté mucho durante muchos días. Ahí están las siglas, digamos, como simulando estos perfiles estructurales de la ingeniería, como con los bulones. Apareció ahí como cuestiones muy como intuitivas que no tienen nada que ver con la ingeniería, como por ejemplo un bulón, una cosa más como de mi imaginario.
Y googleé, bueno, ingeniería, imágenes. ¿Qué me tira Google? ¿Sí? Porque ahí lo que nos devuelve es imágenes que tienen que ver con cómo la gran mayoría de las personas en ese algoritmo que tiene Google representan a la ingeniería. Entonces la pantalla se me pintó de engranajes. Entonces digo, bueno, lo primero que no tengo que hacer es usar engranajes, por lo menos no como lo vienen usando. Pero me daba el dato de que hay algo en el imaginario visual de las personas que el engranaje se asocia a la ingeniería. Entonces aparecía en mis bocetos. Bueno, hay algunos dibujos medio surrealistas que tienen que ver cuando me distraigo, que muy seguido. Seguían habiendo, bueno, las siglas, conexiones, cuestiones de estructuras. Bueno, ahí hay unas notas musicales que tienen un poco que ver con algo que voy a contar después, que tiene que ver con la identidad sonora, en la que también trabajé. Aparece ahí en una esquinita el signo del infinito, para una forma de mostrar el sin fronteras. ¿Qué más tengo por acá? El infinito con estructuras, un fractal. Empezó a aparecer también la idea del hexágono, ¿sí? Porque me gusta el hexágono como esta celda que es como que viene de la idea del panal de abejas, la construcción colectiva, tan utilizada, pero bueno, que me servía como disparador. Fractales con eso. Y en este boceto aparece como el puente en perspectiva, un fragmento del engranaje, porque yo quería combinar engranaje con puente, también el puente utilizado mucho para representar a la ingeniería, pero nada de esto me convencía, eran todas ideas aisladas que no funcionaban. Y en un momento, después de 15 días de bocetar, estaba duchándome, estos momentos en que uno baja la guardia, y me vino a la cabeza una imagen que combinaba un poco de todo esto y me pareció que funcionaba. Entonces salí de la ducha rápido, lo dibujé en el vapor, en el vidrio del vapor, y funcionaba. Entonces me fui corriendo a dibujarlo y después a pasarlo a vector. Lo que dibujé es eso que está centrado ahí, ¿sí? Después le saqué los circulitos. Lo que hay acá, ese círculo que está ahí, es como el sol, la idea del amanecer, por esto como del inspirador, el sin fronteras, una cuestión de renacer. Dibujé esto y después lo llevé a este que es el isotipo que se sigue utilizando. Entonces, a mí me sigue gustando, ¿sí? Lo que me parece que tiene interesante y potente es lo funcional, sobre todo. Fíjense que con 2 planos de color y su contraforma, lo que logré es que estén combinados todas las ideas que tenía aisladas, condensadas en un solo símbolo. El engranaje, el hexágono, el amanecer, el puente. El engranaje y el puente funcionando en el mismo plano. Me parecía súper potente. Y bueno, rogaba que les gustara. Estaba muy nervioso cuando lo presenté, que lo presenté a toda una asamblea de un montón de personas. Lo que quiero aclarar acá, ¿sí? Sobre todo para los estudiantes, es que no es que yo estaba duchándome y cayó como un rayo la inspiración. Lo que sucedió es que yo venía ya 15 días bocetando ideas y en un momento que bajé la guardia todo confluyó, pero como resultado de todo un laburo, ¿sí? Que esto me parece fundamental, culo en silla, laburarlo, buscarlo, pensarlo, cranearlo todo el tiempo y ponerlo siempre como en cuestionarlo. No creo en esa epifanía. A veces puede pasar, pero es muy poco probable. Hay que trabajar. Pero, como dije anteriormente, hasta acá les hablé solamente del logotipo, en este caso el isotipo, que es solamente la punta del iceberg de la construcción de una marca. Esto tiene que quedar muy claro. Ojalá me lo hubieran dicho cuando estudiaba. Muchos años yo pensaba que el logo era el logo, bueno, no, el logo es una partecita. Y ahora voy a hablar un poquito de algo teórico, ¿sí? Les voy a hacer una breve introducción de algo teórico que a partir de este proyecto elaboré, que es un esquema teórico y metodológico que yo utilizo en mis clases, para mis alumnos,
no lo voy a poder ampliar mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí les voy a mostrar la base. Los profes que les interese esto ampliado me escriben, ¿sí? Se comunican conmigo y me escriben. Digamos, lo tengo bajado en teoría, algún día lo publicaré, lo tendría que hacer. Y lo titulé El esquema de equilibrio marcario. ¿Para qué me sirve este esquema a mí? Me sirve como metodología para tener pasos a seguir, algo que nunca me enseñaron en la facu, que lo tuve que ir como desarrollando para mí. Y por otro lado, me sirve como indicador para ir cotejando la salud de esa marca. ¿Y por qué digo salud? Digo salud porque la marca es un organismo vivo que está todo el tiempo modificándose, digamos, tiene como tensiones entre los elementos que la componen que están todo el tiempo modificándose a lo largo del tiempo. Entonces eso hay que cotejarlo. El esquema es este, ¿sí? El esquema consta de 4 dimensiones. Para mí, la salud de una marca, no de una marca social, una marca en general, consta de 4 dimensiones, que yo lo dividí en esencia, estrategia, diseño y sustento. Esto que es una abstracción total, ahora lo voy a explicar con ejemplos prácticos, ¿sí? A través, ahora sí, del proyecto de Ingeniería Sin Fronteras. Entonces, ¿qué aparece? La esencia es básicamente ponerle palabras a quiénes somos, el famoso quiénes somos. Bueno, y esto tiene que ver con algo semántico muy importante para mí, ponerle palabras a las cosas. Lo hago con mis afiches y esto no es una excepción. Entonces, en el Ingeniería Sin Fronteras, esto fueron reuniones de asamblea con muchas personas, la mayoría no tenían que ver con la comunicación, que era discutir y poner en palabras, bueno, ¿quiénes somos? Y acá hubo un laburo muy minucioso, que para mí fue alucinante, de escuchar personas no diseñadoras, discutir si usamos la preposición con o para, ¿sí? ¿Trabajamos para las comunidades vulnerables o con las comunidades vulnerables? ¿Vulnerables o vulneradas? Bien, esto duró un montón de tiempo. Ese fue el qué somos, que es ni más ni menos que qué nos diferencia, qué nos hace singulares, qué hace que seamos esta organización y no otra. Esto se puede llevar a cualquier otro, a la construcción de cualquier marca. El segundo paso es la estrategia. Y voy a compartir brevemente cómo fue, en este caso, la de Ingeniería Sin Fronteras. Ingeniería Sin Fronteras tiene un objetivo que es mejorar un pedacito de este mundo, Argentina, Ingeniería Sin Fronteras Argentina, a través de obras, ¿sí? De obras de ingeniería. En este caso representadas por ese iconito chiquito. Para poder lograrlo, ¿qué necesitan? Dinero, o sea, recursos económicos y voluntarios. Sin alguna de estas dos cosas no se puede generar esa obra que va a cambiar algo de este pequeño mundo. Entonces esto ya nos plantea algo muy claro, que es que tenemos destinatarios muy distintos a los cuales comunicar, ¿sí? Primero voluntarios, para la cuestión, digamos, de poder llevar a cabo una obra, que en general en este caso son estudiantes de ingeniería, y en segundo lugar el sustento económico, que se divide en 4 destinatarios distintos. Donantes particulares que mensualmente ponen plata, empresas que donan materiales para las obras y del lado derecho del esquema 2 destinatarios muy importantes que no tenían que ver con el dinero sino con la validación de un proyecto que todavía no era conocido. Consejos profesionales y universidades. ¿Por qué? Porque si yo quiero que alguien done plata, primero tengo que hacer que esto sea creíble. Y estos apoyos eran muy importantes. Entonces, ya teníamos un qué, ya teníamos un objetivo muy claro y teníamos muy identificados ese qué que teníamos que decirlo de un modo distinto a cada uno de estos destinatarios. Esto nos clarificó muchísimo. Por último, Ingeniería Sin Fronteras labura mucho en la difusión. O sea, una vez que está construida la obra, ¿por qué? Porque consiguió sustento económico y voluntarios, hay que comunicarlo al mundo. ¿Por qué? Porque si lo comunicamos al mundo, el mundo se entera
y esto retroalimenta a la organización, ¿sí? En un círculo virtuoso. Bien, esta es la parte básica, lo estoy resumiendo mucho, de lo que era la estrategia, ¿sí? La parte 2 del esquema. Recién ahí uno puede encarar el diseño, ¿sí? Que es, si quieren, y acá develo algo estructural que tiene que ver más conmigo, no es ni más ni menos que el alma, la mente y el cuerpo, ¿sí? Un esquema que a mí me forma mucho porque tiene que ver con otra disciplina que hago, que es el Kung Fu. La cuarta dimensión la vamos a ver después, que es el sustento, y es hiper importante. Entonces ahora sí voy a mostrar la parte del diseño, partecitas de el manual de marca que desarrollamos. La marca gráfica ya la vimos. Bueno, cuestiones más como de las proporciones, cosas que estudiamos en la facu. La versión, acá tienen que dar vuelta el celular, ¿sí? Para verlo bien, que es la versión horizontal. También con las proporciones, el tema de la proporción del símbolo con la palabra es re importante. La tipografía. Y la elección de tipografía, ya lo saben, estamos acá entre diseñadores, es fundamental. ¿Por qué? Porque, como bien también lo dijo mi colega querido Martín Gorricho, es un tono de voz la tipografía. Entonces yo quería encontrar una familia tipográfica con muchos matices, es decir, muchas variables, y que conjugara estas dos cosas. Lo serio, solemne incluso de la ingeniería, pero también que tuviera cierta sensibilidad. Entonces fíjense que esta familia tipográfica a mí me servía un montón, porque tiene esa estructura muy geométrica, pero a la vez algo muy... no sé, muy sensible en sus curvas, en sus uniones, en las minúsculas se nota sobre todo. Y un montón de variables y matices. Esta es la Titilium, que, abro paréntesis, es una de las cosas que tenemos que cambiar ahora en la identidad porque creo que quedó un poco viejo. La paleta cromática, ¿sí? 3 colores principales, que 2 fueron muy fáciles porque Ingeniería Sin Fronteras Argentina, lo que hice fue basarme en los colores virándolos un poco de la bandera argentina, y el negro para la tipografía. Pero a la vez otra decisión fue el uso del degradé, un degradé muy leve que tiene que ver con, de alguna manera, y por lo menos a mí me sirvió, no pretendo que eso lo perciba otro y que diga, ah, mirá, claro, pero sí me sirve a mí pensarlo, usar el degradé como transición, siempre hay un degradé, ¿sí? Haciendo un poco la referencia de transformar algo donde no hay nada en algo donde existe algo, ¿sí? Algo que no pretendo que se vea, ¿sí? Pero a mí me sirve. Colores secundarios, porque ya estaban estipuladas las distintas áreas de la ingeniería, que después fueron cambiando, pero en principio son infraestructura, energía, agua y saneamiento. Hay como un foco muy fuerte en lo que es la educación, etcétera, ¿sí? Ahí lo ven. En todos los casos con un pequeño degradé. El uso de la fotografía, ¿sí? Lo que resolvimos es siempre fotos a color, siempre que aparezca fotografía contenida en esos hexágonos o en estructuras ortogonales, no amebas o cosas raras, digamos, por una cuestión de simplemente sistematizarlo. Y una decisión que tenía que ver más con la comunicación y con una cuestión más como no sé, no es la palabra ética, pero sí con algo central de la organización, que es no utilizar primeros planos de niños, ¿sí? Que ya otras organizaciones lo hacen. Fue una gran discusión interna porque en verdad es muy eficaz, pero bueno, ahí hubo una decisión de no hacer uso de esas de los primeros planos de los niños. Siempre utilizar la acción, o sea, las personas en acción, el territorio, grupo de gente trabajando y las personas que forman parte de esos territorios donde se trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Definiendo todo esto, ya después, digamos, esta organización tiene un equipo de voluntarios enorme y yo estoy re tranquilo porque sé que está ese manual de marca que se respeta a rajatabla.
las versiones correctas de uso, que son 3 con fondo blanco, y sus versiones en negativo. Aplicaciones, distintas aplicaciones, ¿sí? En lo editorial y en lo digital. Lo paso rápido porque después esto lo pueden ver, digamos, en la web, hay cosas como muy bien desarrolladas. Otro tipo de piezas que en ese momento eran importantes, la tarjeta personal, bueno, hay muchas reuniones como institucionales, era importante en ese momento. Remeras para los voluntarios, para las personas que están en la calle tratando de convencer a personas para donar. Y la versión del logotipo en inglés. ¿Por qué? Porque es una organización que está en permanente vínculo con otras organizaciones en el resto del mundo. Y acá abro un pequeño paréntesis, pero tiene que ver con esto, que es que este trabajo a mí me permitió desarrollar algunas cuestiones que nunca antes había podido, que para mí fueron alucinantes. Nos donaron espacio de publicidad en radio y en televisión, entonces en un tiempo muy breve tuvimos que desarrollar un guión, convencer a un locutor, hacer la música, la producción, el montaje y todo para tener en una semana listo difusión en radio y televisión. Entonces, bueno, fue una locura esa semana y todos estuvimos de acuerdo con que la voz ideal para Ingeniería Sin Fronteras era la de Lalo Mir, por un montón de, bueno, cualidades que nosotros coincidíamos, ¿sí? Una voz reconocible, amena, simpática, comprometida, y además teníamos que desarrollar la música, ¿no? Y bueno, y todo esto con 0 centavo literal. Bueno, nos fuimos a la radio a hablarle a Lalo Mir y lo convencimos. Así que bueno, aprovecho para volver a agradecerle. Y lo que le faltaba a esto, porque esto, digamos, sobre todo en radio, era la música. Y ahí, acá me permito, la música, por primera vez y única, pude componer además digamos, el sonido que acompaña a un branding, ¿sí? Agarro el charango porque se los voy a tocar. Lo que sabíamos es que tenía que ser sencillo, que tenía que ser autóctono y que no sea estridente además. Después lo pueden escuchar, ponen Lalo Mir, Ingeniería Sin Fronteras Argentina, y lo que van a escuchar es más o menos así, porque me faltan unas cuerdas, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto, repetido, ¿sí? En todas las piezas audiovisuales, todas las piezas que acompañan a la documentación audiovisual de las obras y, digamos, se sigue utilizando, lo cual a mí me llena de alegría y orgullo. Bien. Fue alucinante. Después, otras piezas importantes que tienen que ver con esta organización son las efemérides. Hay mucho trabajo de redes, entonces siempre que hay alguna fecha importante, lo que se hace es, digamos, lo que trabajamos es en este sistema muy sencillo de blanco, predominancia de azul, simple, y abajo cuál es la fecha y el loguito. En general estos los hacen voluntarios, ¿sí? Para el 9 de julio. Lo hizo Lucas Belfiore, que de paso lo saludo, un gran amigo que me acompaña a la cárcel hace casi 8 años. Entonces fíjense que con reglas muy simples, porque siempre es voluntario y contrarreloj, logramos hacer esto, que en general son las publicaciones que más likes tienen y compartidas. Entonces, bueno, la importancia de la comunicación visual, ¿no? Que me parece increíble que por ahí comparten una obra, no sé, un puente impresionante, y por ahí tiene menos likes que un afiche. Me parece un poco injusto, pero bueno, en esta cultura de la imagen es así. La cuarta dimensión del esquema de equilibrio marcario es el sustento. Y esto es para mí fundamental. Nosotros podemos hacer un manual de identidad súper eficaz, súper laburado, no sé, que gane premios,
Pero si después no hay una organización o una marca o un producto o un servicio que cumpla con la promesa que estamos emitiendo desde lo verbal y desde el discurso visual, esa marca tiene un único destino, que es morir. Así de simple. Y esto puede ser aplicado a cualquier marca. Pensemos, no sé, en un producto súper masivo, Coca-Cola. Sí, el color, la caligrafía, es alucinante, a mí me encanta. Y además, ¿qué pasa? Ese veneno es muy rico. Entonces, y ni hablar si lo mezclamos con Fernet. Entonces, podemos tener un programa de comunicación súper bien ajustado, pero si después yo tomo esa bebida y es horrible, ya está, no funciona. Lo mismo pasa acá. Si nosotros decimos lo que somos, manejamos bien la estrategia, el diseño es acorde, pero después no se trabaja como se está diciendo, la marca no funciona. Entonces, esto se traduce en piezas, por ejemplo, estas piezas que son el antes y el después, cómo era el puente y cómo terminó siendo, cómo era ese lugar barrial y cómo terminó siendo, cómo va creciendo la organización a lo largo del país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es fundamental, porque a veces tenemos esa como soberbia de creer que la marca depende de nuestro diseño y la verdad que es solo una partecita. ¿Sí? Tiene que funcionar, obvio, tiene que ser bueno, eficaz, coherente, por supuesto, pero la marca es un organismo vivo, de nuevo, ¿sí? Esquema de equilibrio marcario. Ese sustento es lo que hace que lo otro vaya funcionando, ¿sí? Esto según una teoría elaborada que a mí me sirve y que la comparto, ¿sí? Que está desarrollada, pero bueno, como les dije, ahora no hay mucho tiempo de desarrollar. Después no me voy a detener tanto porque no queda tanto tiempo y quiero hablar de Mamá Cultiva. Que, digamos, estos dos esquemas que ven acá, que tal vez no se lee bien y no importa mucho ahora, es el planeamiento de comunicación, ¿sí? Primero, digamos, es como toda una cuestión que tiene que ver con el punto 2, el de la estrategia, que acá está dividido en una proyección a 1 año y una proyección a 5 años. Proyección a 1 año la dividimos en el ser, el legitimar y el hacer, con objetivos, ¿sí? Y abajo lo que está listado es qué piezas de comunicación necesitamos para cumplir ese objetivo. Eso por cada una de las fases. Y en segundo lugar, ya a 5 años, era, bueno, la sostenibilidad económica. Consolidar y crecer. Y de nuevo, ¿cuál es? Ahí dice las metas y abajo sobre fondo blanco las acciones de comunicación y las piezas. Hago así porque lo estaba leyendo de costado. Entonces, bueno, fue un trabajo así como muy, muy mental, muy arduo y muy bello a la vez, porque fue interdisciplinario, pero no interdisciplinario como puede pasar en una agencia de publicidad o de diseño. Era trabajando con un ingeniero y un antropólogo. O sea, esto no me lo... No sé, no lo había pensado como algo posible. Varios ingenieros, no uno. Muy, muy, muy interdisciplinario de verdad. Bueno, por último, este trabajo a mí me generó muchas satisfacciones. Yo no suelo hablar de los premios porque no me gusta, pero en este caso lo voy a hacer porque lo considero un trabajo que no hice yo solo, sino esto, ¿no? Fue muy colectivo. Y bueno, recibió premios en Japón, en China, acá en el Centro Metropolitano de Diseño, que no me acuerdo si fue un premio o una distinción, creo que un premio. Y una cosa más, que es que me invitaron a hablar de todo este programa de comunicación y proyecto de identidad visual en un evento de branding que se hizo en Rusia, en San Petersburgo, creo que en 2014. Acá está la foto, acá estoy vestido muy careta en Rusia. Y además, y esto se los quería mostrar, no tiene que ver con el branding, pero me gusta porque me regaló esto, una de las mejores fotos de mi vida, que es esta. Que iba caminando ahí, porque esto es en Moscú, y esa es una foto que me causa mucha gracia porque, bueno, nada, ahí está, ahí la ven. Para cerrar con este proyecto, les quería contar de la importancia de la interdisciplina,
¿sí? Esto por primera vez lo experimenté muy fuertemente con este proyecto. Los indicadores, que es que cuando nosotros elaboramos todo esto y lo pusimos en práctica, en muy poco tiempo crecieron la cantidad de voluntarios, la cantidad de donaciones, la cantidad de apoyos económicos e institucionales y por consiguiente proyectos desarrollados en el territorio nacional. Que ese es el objetivo. Entonces a mí me embargó una gran emoción que fue encontrar que con todo lo que había aprendido hasta el momento podía ayudar a construir esto, ¿no? Un proyecto colaborativo muy grosso y esta como certeza de que el diseño gráfico realmente puede impactar de un modo cuantitativo, no solo cualitativo, en la construcción de un mundo un poquito más equitativo. Así que bueno, nada, un proyecto que amo mucho porque me hizo aprender un montón, además. Les voy a hablar de Mamá Cultiva. Mamá Cultiva Argentina es un proyecto que muchos conocerán. Un grupo de madres con chicos con ciertos problemas que muchos tienen que ver con lo neurológico y que ese problema neurológico los obliga a tomar pastillas, psicofármacos, etc. Valeria Salech, una persona que admiro mucho, creo que es la presidenta de Mamá Cultiva, es muy inspiradora, googleenla. Se encontró con el aceite de cannabis y encontró que por primera vez, poniendo unas gotitas de aceite, dándole a su hijo, que tiene un autismo como bastante profundo, no sé si es la palabra correcta, y que tenía convulsiones, desde muy chiquito, con estas pequeñas gotitas podía reemplazar un montón de psicofármacos y logró que por primera vez su hijo conectara con la realidad y escucharle la risa a su hijo después de muchos años de no conocerla. Me conmueve de solo contarlo, aunque yo esta historia la escuché 1000 veces. Entonces lograron en muy poco tiempo el proyecto de ley que despenaliza el uso de cannabis medicinal. Bueno, me moría de ganas de hacer el logo de este proyecto. Tenían un problema principal, que es que tenían un logo muy disfuncional que habían heredado de un proyecto anterior, que es ese que está arriba, y después estaban usando una ilustración de Maitena muy linda, que está ahí abajo, pero tenía algunos problemas, como más que nada desde el punto de vista técnico, ¿sí? Que en el momento de reducir ese dibujo por ahí no funcionaba bien, etc. Cuestiones que tienen que ver más con lo técnico. Entonces, bueno, de nuevo me moría de ganas de que tengan algo, no sé, mío. Y lo que se me ocurrió después de bocetar mucho, no tanto en verdad, para no mentir, yo bocetaba, si el nombre es Mamá Cultiva, es decir, quien está diciendo eso es el hijo, Mamá Cultiva, mi mamá cultiva, ¿sí? Lo está emitiendo eso desde el nombre de la marca. Entonces digo, bueno, tal vez la tipografía, el tono de voz tiene que ser el de esos niños. Y me puse como a dibujar, a simular la escritura de un niño. Era malísimo, era muy artificial. Entonces lo que se me ocurrió es pedirle a Vale que le pida a su hijo y a las madres que le pidan a sus hijos que escriban Mamá Cultiva en hojas y me las den. Entonces mi trabajo consistió en elegir, estos son algunos ejemplos, la mejor A, la mejor M, la C, la U, la L, etc. y combinarlas para generar ese símbolo. Porque el tono de voz tenía que ser lo más auténtico posible. Y lo que hice fue también respetar todas las irregularidades y todo lo imperfecto de esa caligrafía. Sabiendo que me iba a poner en contra algunos colegas que quiero mucho y admiro mucho, que son calígrafos de verdad y que laburan el lettering hace muchos años, pero cuando yo me puse a pulir estas letras, como a limpiarlas, perdía todo, perdía el tono de voz. Entonces, acá ven como un montón de pruebas de eso.
Y la decisión fue mantener todos esos, entre comillas, errores. Por eso digo que lo encaré de un modo muy distinto. El otro fue muy riguroso y en este fue aceptar el error como parte constitutiva de ese tono de voz, ¿sí? Después esto, ¿no? Seleccionar la mejor A, la mejor M, etc. Y este fue el resultado final, ¿sí? Mama Cultiva, Argentina. Que a esto le faltaba como un ISO porque lo necesitaban ellos, ¿sí? La versión sobre blanco, la versión sobre negro en negativo, y entonces después cuando aparece el símbolo desaparece la hojita del cannabis de la palabra, ¿sí? Es como una operación muy sencilla pero que era muy redundante que convivan juntos esas dos cosas. Entonces, y acá quiero ser justo, yo lo que hice fue más que nada como los lineamientos gráficos, pero después eso lo tomó el equipo de diseño de Mama Cultiva, principalmente Maximiliano Provenzani, que lo llevó adelante y a cabo con mucha pericia, y bueno, nada, yo como duermo tranquilo, yo sé que siempre me consultan cuando tienen alguna duda, pero que está en buenas manos, y lo mismo me pasa con el equipo de comunicación que son voluntarios en Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Y a mí lo que me pasa es que con estos dos proyectos es que cuando veo esto, ¿no? Ahí está Vale hablando cuando habla es muy, muy inspiradora, y cuando veo las marchas, ¿sí? Por la legalización de la marihuana y por el uso medicinal, y veo ese loguito imperfecto, entre comillas, que salió de esas charlas, me lleno de orgullo mal. Y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, porque como suelo repetir, para mí la gran pregunta que tenemos que hacernos los profesionales que tuvimos la oportunidad de estudiar, y en el caso de los diseñadores, es ¿por qué y para qué diseñamos? Entonces, bueno, cuando veo un proyecto construido por Ingeniería Sin Fronteras o veo lo que hace este grupo de madres, para mí todo cobra sentido y todo vale la pena. Hasta acá llegó, ¿sí? Y ahora sí, me gustaría como dedicar el resto del tiempo a contestar las preguntas que tengan, ¿sí? Así que ahí tengo algunas que escribieron, que anotaron. Acá dice Nati, la antropóloga social, doy fe del secuestro, ¿sí? Ceci, o sea que el isotipo fue anterior a la etapa 1 de esencia. No, fue en este caso en simultáneo, porque digamos no es tan ordenado, fue todo muy contra el reloj, necesita para mí ese orden, o sea, es secuencial el esquema de equilibrio marcario. Esencia, estrategia, diseño. Las cosas no son tan matemáticas, entonces menos en algo tan orgánico como lo que hacemos, pero idealmente sí, recomiendo que sea de esa manera. Solo que sí, iba pensando ideas con respecto a eso. ¿Sí? Coco, ¿qué escuela recomendás? Me preguntan por el Kung Fu. Bueno, ¿qué escuela recomiendo? Xuan Fa, obviamente. Xuan Fa. Después me escriben y les paso el dato. Una pregunta que tengo acá, que anoté porque me fueron escribiendo. ¿Qué fue lo que más te costó encarar de una identidad para un proyecto social? Bueno, para mí desestructurar algo en mi cabeza que tiene que ver con nuestra formación, que bueno, tiene que ver con ese paradigma, ¿no? Esta cosa de pensar al otro como un cliente o pensar a la identidad como... no sé, a mí en la facultad me decían que no había diseño sin cliente. Bueno, para mí eso no coincido en absoluto. Yo a Ingeniería Sin Fronteras no lo considero un cliente, cuando hago un afiche social no es un cliente, todo necesita como un... Digamos, cualquier proyecto crece con una buena identidad visual, entonces también, digamos, eso que acá tiene que ver con otra pregunta que me hicieron, que es el concepto de identidad corporativa, que quedó como muy antiguo, muy viejo, porque
Un proyecto artístico necesita identidad. Una obra de teatro, una banda de música, una organización barrial, todo necesita identidad. Entonces, y eso no tiene nada que ver con lo corporativo. Entonces, digamos, para mí es muy importante esto de las palabras y cómo enunciamos las cosas. Les diría que como la base de cómo encaro o un afiche o la identidad de algo. Entonces acá tiene que ver con que si nosotros estamos como emblocados en esa idea de lo corporativo, dejamos de lado un montón de otras cuestiones que, no sé, para mí es como bajarle el precio al diseño, a lo que hacemos. Circunscribirlo a la corporación. ¿Por qué una corporación? No, me rehúso. Bien. ¿Más preguntas? ¿Algunas preguntas que quieran hacerme? Diseñadores sin fronteras, sí, hay diseñadores sin fronteras, no sé si están como muy desarrollados, acá me saludan, gracias a ustedes. Muchas ONG tienen un trabajo hecho precariamente y se enamoran de eso. ¿Cómo hacer con eso? Bueno, para mí esto tiene que ver con los diseñadores en la práctica profesional. Tenemos que además educar a nuestros clientes o a aquellos proyectos con los que trabajamos. Hacer entender que no siempre lo que más les gusta es lo que más les conviene. Y argumentar. Por algo contratan gente que estudió, porque nosotros podemos argumentar. Después, el que, digamos, el que lleva adelante el proyecto tiene las de ganar, porque bueno, es su proyecto y uno tiene que poder entender y escuchar. Muchas veces creo que tienen razón. Hay que escuchar, no tenemos que ser soberbies en ese sentido. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. En muchos casos usan un símbolo disfuncional. Bien. Desde Chile, saludos a Chile. ¿Cómo haces para presupuestar trabajos tan grandes? Bueno, es una pregunta para otro tipo de charla. Básicamente porque, bueno, no importa por qué, pero es difícil, porque es difícil poder contemplar todo el crecimiento de un trabajo así, que como son enormes. Entonces, tiene mucho que ver con esto la planificación. Sin planificación no, y con la experiencia. Yo presupuesté mal muchas veces, creo que la mayoría de las veces. Bien. ¿Tuvieron que hacer marketing digital en redes sociales para poder conseguir donantes? Sí, pero solamente cuando, digamos, sé que Ingeniería Sin Fronteras hace marketing digital, si es que entiendo la pregunta, cuando se trata de promocionar los cursos virtuales que, digamos, que tienen que ver con una cuestión de recaudación de fondos. Si no, no. Si no, no. Es todo crecimiento orgánico, natural, boca en boca, en el cual creo muchísimo. No sé cuántos minutos quedan, creo que pocos. Así que si tienen alguna pregunta más, antes de... ¿Trabajás freelance o en agencia? No, trabajo freelance. Trabajo freelance. Freelance, sí es la palabra. Pero siempre colaborativamente. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, si querés hacerme alguna pregunta más antes de despedirme de todos ustedes. ¿Cómo haces para interactuar al color con los valores o con transmitir el mensaje de la organización? Primero lo hago desde la intuición, confío mucho en esa primera etapa de intuición, que lo mismo me pasa cuando boceto. Nos enseñaron a desconfiar de lo primero que aparece y me parece bien, pero también aprendí que muchas veces, digamos, desconfiar de lo primero que se nos ocurre tiene que ser una regla, pero también tiene que ser una regla romper con esas reglas, ¿sí? En este caso la de desconfiar, y volver a eso inicial que hicimos, porque muchas veces me pasó que esa chispa de intuición inicial terminó siendo mucho mejor que todo lo demás que fue desarrollado
desde el punto de vista más fundamental. Y me pasa eso con un símbolo marcario, pero también con el color. El color, ya lo saben, comunica, entonces no puede ser arbitrario. No puede ser caprichoso. Arbitrario siempre es. Preguntas. ¿Qué programas utilizas? Photoshop, Illustrator. Y cuaderno y lápiz. Por acá, bueno, no mucho más. Sergio, si querés meterte para hacerme alguna pregunta o despedirnos, más que bienvenido. Esta fue la charla. A ver, acá están haciendo más preguntas. Sí, acá me preguntan si puedo desarrollar un poco más lo del esquema de equilibrio marcario. Sí, es como digamos, no es solo una idea, sino que tiene una bajada teórica que yo la uso en mis clases. No tengo tiempo para desarrollarlo acá, pero bueno, es algo que en talleres o seminarios, cuando doy clases en los lugares donde doy clases, lo desarrollo. A mí me sirve mucho. Y quiero aclarar, no es que es la forma. Es un esquema teórico y metodológico que a mí me sirve mucho y por eso creo que hay que compartirlo. ¿Es indispensable saber diseño web? No. Es indispensable que haya alguien en el equipo que lo maneje, pero no, en mi caso hice mucho web, muchos años, entonces un poco sabía, pero no. Para construir un sistema de identidad no es para nada indispensable. ¿Dónde se puede ver en detalle la presentación? Gracias por compartir. Esto va a estar colgado en el Instagram de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, o sea que pueden ver este videíto todas las veces que quieran. ¿Cómo llegás a decir, listo, ya está, este es el resultado final? Me recibí hace muy poco y me cuesta. Cuando tengo que entregar. Siempre se puede mejorar, siempre me queda pendiente algo. De hecho, de cualquiera de los dos proyectos siempre estoy pensando qué podría mejorar. El momento de ponerle un final es cuando hay que entregar, cuando tiene que entrar a imprenta, etc. Lo perfecto no existe, pero sí lo mejorable. Entonces, bueno, Borges tenía esa frase, ¿no? Como que el cuento lo terminaba en el momento, o el libro lo terminaba en el momento que tenía que entrar a imprenta. En esto es lo mismo que nuestro quehacer como diseñadores. ¿Cómo haces para participar en tantos concursos? Nada, tengo como algunos ya los conozco. Una vez que está hecho el diseño, me parece que está bueno enviar, porque no solamente no tiene que ver tanto con el premio, sino con esos premios son criterios para poder mostrar un trabajo, y a mí eso me abre puertas. Entonces, nada, me parece que está bueno. Una vez que está hecho el diseño, ya no importa ganar o no ganar, es como compartirlo. Y si eso además tiene un premio, bueno, bienvenido. Gracias, Coco. Muy bueno, gracias por las cosas lindas que me están escribiendo. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Sentís que hay que involucrarse activamente? Obvio. De eso se trata. Sí. Esta es como una pregunta fundamental. Sí, nos tenemos que involucrar activamente, definitivamente. Se va a cortar y si se corta no puedo dejar grabada la charla. Así que, saludo del Kung Fu. Gracias a todos y a todas y a todes por estar ahí. Un honor para mí. Espero que les sirva. Como siempre, puño en alto.